Dos novelas publicadas casi por la misma época y con el mismo título. Pues vamos a compararlas. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. Hace tiempo tenía estas dos novelas en la casa. No me había dado cuenta ni siquiera que eran dos obras diferentes y un día que estaba acomodando los estantes de la biblioteca, pues las tuve así, una frente a la otra. Entonces me decidí a leerlas y encontré coincidencias aparte de lo obvio del título, ya que ambas se llaman El Inquisidor, y es que las dos son novelas históricas. Las dos tienen formato de thriller y en las dos el protagonista es un funcionario de la Inquisición que termina involucrado en una conspiración que lo arrastra a él mismo a ser acusado por la iglesia con todo el suplicio que esto implicaba. Esas son las semejanzas, pero al mismo tiempo son novelas muy distintas entre sí, tanto por la trama como por la época, por el carácter de los personajes y muy especialmente por el eje del discurso, diría yo, porque una la podemos entender como un thriller psicológico que profundiza en los conflictos internos de los protagonistas, y la otra, en cambio, es la perfecta novela de acción donde el hilo narrativo es lo más importante. Hablando de los autores, los dos son del sur del planeta, porque una es Katherine Jinks, que es australiana, y el otro es Patricio Sturlese, argentino. Entonces, bueno, en fin, vamos a comenzar por la que yo leí primero, que fue El Inquisidor de Katherine Jinks. Katherine Jinks es graduada en Historia Medieval y trabajó inicialmente como periodista antes de dedicarse a ser escritora a tiempo completo. Ella ha recibido numerosos premios, es una escritora talentosísima y es especialista en novela histórica como El Inquisidor, pero revisando su página web me di cuenta que posee un talento súper versátil porque resulta que produce literatura para todos los públicos y de varios géneros. Es decir, ella se ha perfilado profesionalmente como una escritora en toda la línea y excelente por lo demás. Bueno, dicho esto, pasemos a hablar del Inquisidor. Lo primero que quiero decir de esta edición que tengo, que es del año 2004, es que me fascinó el cariño con que fue impresa. Porque el papel... La moto... Ya pasó la moto. El papel es una especie de bond grueso, color crema, bellísimo, que después de 2 décadas conserva ese olor espectacular que a los amantes de los libros nos encanta y que supe por ahí que se llama bibliosmia o bibliosma, no sé. Pero existe ese aroma, ¿no? Y en cuanto a la letra, al final del libro se indica que es el tipo Aldus, que toma su nombre del vanguardista impresor del Renacimiento Aldus Manutius. Hermann Sappe diseñó el título Aldus para la imprenta Stempel en 1954 como una réplica más ligera y elegante del popular tipo palatino. O sea, que esta novela es toda una experiencia lectora. Entrando en la historia, está ubicada a comienzos del siglo XIV en la Francia provinciana. Si se quiere, la historia comienza con el final, porque lo primero que nosotros vamos a leer es una carta que nos da una idea de todo lo que sucedió pues, a lo largo de la novela, ¿no? El remitente de esa carta es el protagonista, el padre Bernard de Peyre, o de Pierre. En la carta, él le pide ayuda a un superior suyo desde un lugar donde se encuentra escondido y le cuenta todos los sucesos que lo llevaron a ocultar. El padre Bernard era un monje de la abadía francesa de Lasset o Lisset. Y como les dije, él era un funcionario de la Inquisición. Su cargo formal era inquisidor de la depravación herética, pero en la práctica él venía siendo como el asistente del inquisidor en jefe de la abadía. El desencadenante que va a darle un vuelco a toda la vida, tal como lo había conocido el padre Bernard, es la muerte del viejo inquisidor y la llegada de su sustituto, el padre Agustín. El padre Agustín, ante mis ojos, o en mi opinión mejor dicho, era un anciano realmente odioso. Para empezar, físicamente era un hombre realmente repulsivo. ¿Por qué? Porque él se sometía cotidianamente a ayunos, a sacrificios, a mortificaciones, todo esto como una demostración de su fe. Y por supuesto, aparte de su avanzada edad, todos estos ejercicios espirituales o supuestamente espirituales que él hacía, pues lo llevaron a tener una constitución esquelética, a estar muy descuidado físicamente, a tener los dientes podridos, rotos, dañados, los ojos hundidos y en general daba la impresión de ser una persona bastante enferma.
pero su fanatismo era inversamente proporcional a esa constitución débil y él estaba empeñado en la búsqueda de los perfectos. ¿Quiénes eran los perfectos? Eran los herejes cátaros, que era un movimiento que floreció desde el siglo XII justamente en esa zona de Francia y que tuvo en la ciudad de Carcasona, que estaba muy cerca de la abadía, como un bastión muy importante. Entonces, total es que el hombre, Agustín quiero decir, manda a reabrir investigaciones antiguas, revisa casos archivados, manda a hacer nuevos arrestos y nuevos interrogatorios a gente que ya estaba presa en los calabozos de la Inquisición. En fin, él llega a revolucionar la vida en la abadía y por supuesto acaba con la paz y la tranquilidad que existía en los caseríos y en los pueblos que estaban en la órbita de la abadía. Y además vino como a romper el pacto no escrito de convivencia pacífica entre la población y las autoridades de la abadía. El padre Agustín, aparte de abrir nuevos procesos y reabrir casos viejos, él se dedica personalmente a la búsqueda de posibles herejes. Y por lo tanto comienza a recorrer periódicamente la comarca para constatar físicamente la presencia de cualquier posible sospechoso. Ojo, aquí tenemos que entender que debido a la naturaleza ideológica de las acusaciones de la Inquisición, cualquier persona era susceptible de caer como reo de esta institución, hasta por el más simple comentario que pudiera interpretarse como un desafío a la ortodoxia de la Iglesia. En otras palabras, el padre Agustín desata una ola de terror y de intimidación generalizado en todo lo que es el ámbito de influencia de la abadía. El padre Bernard, que es el protagonista, él tenía un sentido más prudente para proceder, a pesar de que él también es un inquisidor, y de inmediato avisora que esto puede terminar muy mal. Los acontecimientos continúan a su ritmo y en uno de esos recorridos el padre Agustín descubre 3 mujeres que vivían solas en una pequeña granja. Eran una anciana, una mujer de mediana edad y su hija adolescente. Como era de esperarse, el anciano se fija en ellas y quiere obligarlas a que se internen como monjas en un convento porque, de acuerdo con él, al no tener un hombre que las representara, ellas no podían vivir solas porque estaban en una situación pecaminosa, ¿no? Según su opinión. Para presionarlas para que se metan en el convento, él comienza a visitarlas, tú sabes, visitarlas, ¿no? Y ya se hace como una rutina de ir frecuentemente, cada semana, cada 2 semanas, hacia el poblado donde estaba la granja. Por su parte, el padre Bernard trata de convencerlo de que las deje tranquilas, que eran 3 buenas mujeres decentes, que las deje en paz, pero todo es inútil porque el padre Agustín estaba empeñado en que ellas tenían que abandonar su granja y hacerse monjas. Tanta es la obsesión del padre Agustín que el padre Bernard comienza a sospechar que hay algo más, algo extraño que está pasando entre el anciano y las mujeres y que todo está muy raro, que la actitud del padre Agustín revela un interés que va mucho más allá de lo religioso. En fin, el padre Bernard se preocupa mucho, empieza a pensar que hay algo demasiado extraño y sus peores temores se ven confirmados cuando un día el padre Agustín aparece muerto y descuartizado junto con sus guardaespaldas en el camino que conducía a la granja de las mujeres. La forma horrible como fueron atacadas y finalmente descuartizadas todas las víctimas, porque fueron el padre Agustín más sus guardaespaldas, como ya les dije, generan una ola de terror y pavor entre la gente, se hacen miles de suposiciones y a los ojos del padre Bernard es evidencia que los asesinos le tenían un inmenso odio al padre Agustín. El problema es que prácticamente todo el mundo odiaba al anciano por la cacería de reales o supuestos herejes que él había iniciado. En medio del ambiente de pánico y de agitación generalizada que se desató, al padre Bernard le va a corresponder investigar estos asesinatos, lo cual lógicamente no es nada fácil porque prácticamente todo el mundo está bajo sospecha, empezando obviamente por las mujeres de la granja. Ya vamos a esperar que pase el avión. A partir de aquí es que el protagonista va a demostrar su destreza como investigador, apelando a los conocimientos que él había adquirido siendo funcionario de la Inquisición. Esto lo lleva a verse inmerso en una maraña de intrigas donde hay presiones de gentes muy poderosas, tanto de dentro como de fuera de la iglesia, y que van a tratar de usar a su favor el crimen ocurrido. En esta circunstancia, como ustedes se podrán imaginar, era muy fácil que un inocente terminara como chivo expiatorio, y justamente el reto del padre Bernard es hallar al verdadero culpable. La novela tiene una estructura de descenso al infierno como buen thriller,
porque el padre Bernard va quedando atrapado cada vez más en una conspiración muy turbia, amén de que él mismo cae en la tentación y llega a romper sus votos. Todo lo cual produce un suspenso con un final absolutamente inesperado. La verdad que yo ni siquiera lo vi venir, y eso que me gusta este tipo de literatura. Nadie se hubiera podido imaginar cuál es el desenlace. Vamos a parar aquí y pasamos al Inquisidor de Patricio Sturlese. Por lo que entiendo fue su primera novela, fue publicada en el año 2007 y de inmediato fue un bestseller. Él ha declarado en distintas entrevistas que antes de publicar esta novela, él trabajaba como jardinero a tiempo completo, y la crisis económica que abatió a Argentina a principios del siglo XXI, ¿se acuerdan ustedes del famoso corralito bancario? Bueno, por esa crisis económica, él se vio empujado pues a buscar una segunda fuente de ingresos y tenía esta novela guardada por allí. Supuestamente él la había escrito solamente para sí mismo, una novela privada, y buscó un editor que se la publicara, y ya lo demás es historia. Bueno, hablando de la obra, está ubicada 2 siglos después que El Inquisidor de Catherine Jinks, es decir, está ubicada a finales del siglo XVI y no precisamente en un pueblo de la provincia francesa, sino en plena Roma, es decir, en el centro del poder papal. El protagonista es un poderoso inquisidor llamado Angelo de Grasso. Es tan implacable en su trabajo que lo llamaban el Ángel Negro. Y es interesante que para este momento la Inquisición está abocada a la búsqueda y exterminio de brujas, a socios de Satanás, adoradores del demonio en general, y bueno, algo muy distinto a lo que nosotros encontramos en El Inquisidor de Catherine Jinks, donde la Inquisición se dedica a la persecución de los herejes. Pero bueno, en este caso el inquisidor Angelo de Grasso está tras la pista de una cofradía de brujos. Se han descubierto algunos y tienen prisionero al líder, que se llama Eros Gianmaria. Este personaje es así como satánico, y Angelo somete a ese pobre infeliz a unas torturas sádicas, y así van sacándole información. El inquisidor Angelo pues está metido de cabeza en esa investigación, cuando un día su vida va a cambiar radicalmente, porque el mismísimo Papa Clemente VIII lo llama para encargarle una misión. Él tiene que encontrar un libro, el último ejemplar de un libro llamado el Necronomicron, que es una especie de libro prohibido que necesitan los adoradores de Satanás como para alcanzar el poder en la tierra, algo así, ¿no? Esta misión es muy extraña, muy turbia desde el principio, porque Angelo no recibe toda la información que necesita, sino que a él se le ordena que él tiene que viajar desde Roma hasta América a buscar ese libro, y a medida que él avance la travesía, él tiene que ir abriendo una serie de sobres que tenían las instrucciones de cómo debía proceder. Total es que Angelo se da cuenta de que hay un misterio alrededor del libro, pero no solamente alrededor del libro, sino también alrededor de él mismo, porque él percibe que tanto el Papa como los ayudantes del Papa, los allegados al poder, desconfían de él. Por supuesto, esto lo llena de dudas, él no entiende qué es lo que está sucediendo, él sabe que hay algo extraño, y sí se da cuenta de que él está envuelto en una conspiración donde el tema del libro es apenas una pequeña parte de todo lo que puede estar sucediendo, ¿no? Todo esto tiene que ver con el origen de Angelo y la historia de sus padres, que hasta ese momento era desconocida para él. La historia tiene un suspenso creciente, la verdad es que te atrapa y no puedes dejar de leerla hasta el final. Tiene personajes súper interesantes, como muy particularmente Giovanni Battista Evola. Este es un personaje que le fue asignado a Angelo por el Papa para que lo acompañara durante el viaje y le sirviera como notario y asistente. Pero este personaje tiene un aura súper maligna desde el principio, y realmente no se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones, es parte del misterio, y sus actuaciones son lo que ayudan a mantener la tensión a lo largo de la historia. Comparando las dos novelas, a mí me parece que El Inquisidor de Catherine Jinks tiene más énfasis en penetrar las profundidades psicológicas de los personajes, y es más fiel a la representación de la época y la forma de ver el mundo que podrían haber tenido quienes vivieron en esos tiempos. En cambio, El Inquisidor de Sturlese, en mi opinión muy particular, tiene unos personajes y algunas situaciones poco creíbles si vamos a considerar de quiénes se trataba.
Por ejemplo, ambos protagonistas llegan a romper sus votos de castidad. Pero en el caso del padre Bernard, es decir, el protagonista del Inquisidor de Catherine Jinks, la situación en que esto ocurre es consistente con la trama y sucede con una mujer adulta y experimentada. Mientras que en el caso de Angelo me parece forzada como para atraer el morbo del lector y por supuesto vender más ejemplares, cosa que logró. Y la verdad es que me parece muy poco verosímil porque su amante es una criatura quinceañera, casta, inocente, que de buenas a primeras le entra una pasión loca y se va a seducir al mismísimo inquisidor de Roma, que mandaba quemar mujeres porque ejercían libremente su sexualidad. Entonces ella, sin ningún miedo de terminar en la hoguera por bruja, por estar tentando a un inquisidor, va y se le mete en la cama y lo inaugura sexualmente. La verdad es que esa escena me pareció un recurso muy básico, muy grueso para complacer a lectores poco exigentes y bueno, más bien curiosos por leer escenas spicy, ¿no? Por así decirlo. No sé si mi opinión es tan severa porque la leí inmediatamente después de terminar El Inquisidor de Catherine Jinks, que tenía un estilo tan elegante y de repente el de Sturlese me pareció como muy vasto, muy bruto en comparación con la obra de Catherine Jinks. Otra cosa que diferencia ambas novelas es el estilo de proceder de cada protagonista como inquisidor. El padre Bernard, del Inquisidor de Catherine Jinks, era un maestro del interrogatorio. Jamás atormentaba físicamente a nadie, no usaba aparatos de tortura nunca, porque él pensaba que la tortura llevaba obviamente a las personas inocentes a confesar crímenes que no habían cometido. Ojo, esto no quiere decir que él necesariamente fuera benevolente, ¿verdad? O que tuviera una bondad intrínseca, una piedad intrínseca por los prisioneros de la Inquisición. Él podía, pero desmenuzar a un sospechoso sin tocarle un cabello a punta de preguntas agresivas e incómodas que podían descolocar a cualquiera. Por su parte, Angelo de Grasso, el ángel negro, de una vez empleaba los famosos instrumentos de tortura de la Edad Media. Algo que me pareció un punto fuerte de la novela de Catherine Jinks es que la visión del mundo de los personajes me parece más ajustada a la realidad del momento histórico que la de Sturlese. El padre Bernard, por ejemplo, él no cuestiona ni piensa que el orden social existente fuera injusto ni nada por el estilo. Para él todo obedecía a la voluntad de Dios y era aceptable. En cambio, Angelo de Grasso continuamente divaga en reflexiones sobre las desigualdades sociales y la pobreza del pueblo frente a la opulencia de las clases acomodadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, en lo que sí me parece que el Inquisidor de Patricio Sturlese supera totalmente al Inquisidor de Catherine Jinks es en mantener la tensión y el suspenso de principio a fin. Sabemos que los thrillers en general tienen una estructura donde la parte intermedia del relato como que bajan el ritmo, ¿verdad? Para prepararse para el pico dramático del final. Pues bien, la verdad es que a mí me parece que a Catherine Jinks se le fue la mano con eso de bajar el ritmo y llega a ponerse francamente aburrida, esto hay que decirlo. Yo doy gracias a Dios de no haber abandonado la lectura porque el final es bueno, pero confieso que estuve a punto de hacerlo porque de verdad la narración fue demasiado lenta y pesada en la parte intermedia. Por el contrario, el Inquisidor de Sturlese es genial en el uso de este formato. La parte intermedia de la novela viene siendo el viaje en barco hasta América y allí en ese barco pasó de todo. Hay muertos en extrañas circunstancias, aparecen nuevos personajes y todo trabaja muy bien para crear ese ambiente de terror y generar expectativa al lector sobre lo que va a ser el desenlace de la novela. Como se ve, a pesar de tener el mismo título, tienen un color muy diferente entre sí las dos novelas. Yo les invito a leerlas y que decidan por ustedes mismos cuál les gustó más. Ambas tienen en común, y yo creo que lo logran, recrear ese ambiente de vigilancia policial y de intimidación que ejerció la Inquisición, y yo creo que es una gran enseñanza para los lectores actuales de cómo ciertas narrativas revestidas de supuestamente las mejores intenciones imponen sistemas de terror, de cancelación y de persecución
que nosotros debemos tomar en cuenta. Dicho esto, no me queda más que darles las gracias. Si llegaron hasta acá, los invito a suscribirse a mi canal, a darle me gusta al video y a tocar la campanita para que reciban las próximas notificaciones de videos. Entonces, hasta luego y muchas gracias.